Bienvenidos una vez más a esta su programación. Yo soy Alberto Tejeda. ¿Sabía usted que la Biblia habla de dos raptos, dos formas de raptos? Y quisiera preguntarle cuál usted considera que es la correcta o que es la verdadera. El primer rapto que estaré hablando fue el apóstol Pablo que lo explicó y era el rapto que yo creí toda mi vida cómo ha de suceder el fin del mundo. El segundo rapto que yo estaré hablando es el rapto que habló Jesús. Y antes de quitar el programa, me gustaría que usted escuche para ver si verdaderamente hay dos diferentes raptos, hay dos diferentes explicaciones o es todo lo mismo, ¿verdad? Y para explicar un poco el rapto, según lo veía el apóstol Pablo, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, empezando en el verso 13, donde aquí dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os contristéis con los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero decirle que este es uno de mis versos favoritos en la Biblia hasta el día de hoy. Por muchos años, ¿verdad? Era mi forma favorita de ver el rapto. Aunque yo he descubierto que hay una forma diferente a cómo verdaderamente ha de suceder el rapto. Y de estas dos formas, como le dije, me gustaría saber cuál de las dos usted considera que es la verdad o si las dos son las mismas cosas. Jesús y Pablo están hablando la misma cosa, pero para eso tenemos que escuchar, tenemos que estudiar, ¿verdad? Y ver lo que está verdaderamente sucediendo aquí. El apóstol Pablo dice que el Señor vendrá con una trompeta, sonará la trompeta, los muertos en Cristo nos vamos de este mundo y para siempre moraremos con el Señor. ¿Eso trae esperanza a nuestra vida? Claro que sí. Eso trae esperanza a la vida del cristiano, a la vida del creyente. Hay algunas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo que sería lo mejor. Por esta razón solamente, ¿verdad? Decidí creer que el segundo rapto o la forma como Jesús explica el rapto es la favorita para mí, ¿verdad? Algo que quiero hablar del primer rapto que habló el apóstol Pablo, él habla de un escapismo. ¿Qué yo quiero decir con escapismo? Escapismo es que Dios viene, Jesús viene y suena la trompeta y al nosotros levantarnos, los muertos y nosotros los que quedemos vivos, el apóstol Pablo literalmente creía que él y sus discípulos, todos ellos se iban a levantar en las nubes, ¿verdad? Entonces, un escapismo donde salimos de este mundo, donde escapamos la maldad, escapamos el pecado y dejamos los pecadores aquí en la tierra, mientras que ellos, los cristianos, se iban y estaban para siempre con el Señor. Aquellos muertos en Cristo, según Pablo explica, se iban a levantar juntamente con los vivos en Cristo y ellos iban a morar con Jesús. Y el día de hoy, el cristianismo, yo diría que posiblemente un 80%, un 90% del cristianismo crees exactamente esto. Creen que Cristo ha de venir y buscar a la iglesia y llevarse a aquellos que son de Él. Y esa es la forma posiblemente que usted entiende, esta es la forma que yo entendí por muchos años. Y con este mensaje yo no estoy tratando de hacerlo cambiar de parecer. Usted puede seguir confiando en esta forma, pero me quisiera que usted escucha por qué yo cambié mi forma de pensar. ¿Por qué yo estoy más de acuerdo con la visión de Cristo o de Jesús sobre el rapto? Y usted posiblemente dirá, no hay diferencia, es lo mismo. Más adelante, cuando me toque explicar el rapto según Jesús, entonces puede ser que usted vea una diferencia o puede ser que no. Entonces, yo no creo mucho en el escapismo de que Dios
va a ser que nosotros escapemos del mundo, ¿verdad? Yo creo que Dios creó este mundo para nosotros y Dios sabe en su plan que este mundo exactamente como es lo mejor para nosotros. Claro que hay pecado, hay maldad que Cristo ha de destruir, ¿verdad? Y más adelante voy a hablar más de esto, no me quiero adelantar. Yo entiendo por qué muchas personas quisiera escaparse y dejar este mundo atrás. Por ejemplo, usted está viviendo en un mundo de guerra, usted está viviendo en un país de guerra, de hambre, de dificultades. Usted quisiera escapar de su país. Aunque usted se vaya a un país más rico, ¿verdad? Su país le va a hacer falta porque usted ama su país. Pero yo entiendo que no sería algo malo irse de este mundo y dejar el pecado, las enfermedades y los problemas en este mundo. Por eso no estoy criticando a Pablo, ni lo estoy criticando a usted por creer lo que cree. Simplemente quiero explicar por qué yo creo que hay dos formas, ¿verdad?, de un rapto y las dos son buenas, pero creo que la segunda que estaré explicando es mucho mejor que la primera. No solamente para nosotros, sino para el planeta, para los animales y para todas las personas que viven en esta tierra. ¿Ok? Entonces, Pablo cree un escapismo de que los cristianos nos escapamos o ellos se escapaban y moraban por siempre con el Señor. Pablo profetizó que él sería levantado en la venida del Señor. Y yo creo que eso fue un error de Pablo, fue una equivocación. Y usted puede decir, Pablo no se podía equivocar. Claro, Pablo era un ser humano igual que nosotros, un hombre de carne, un hombre atados a pasiones. Y él mismo, usted le pregunta a cualquier persona, le puede preguntar a su pastor, Pablo creía que Cristo lo iba a levantar a él, ellos le dirán que sí. Pablo pensaba, él dice, porque el mismo Dios, con voz de mando, con arcángel de Dios, les tendrá decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que hayamos quedado, cuando él dice nosotros, él se está incluyendo a sí mismo. Él no está pensando, ¿verdad?, en una sociedad 2000 años más adelante. Él estaba pensando a él y a sus discípulos. Él profetizó que la venida de Cristo iba a ser en sus tiempos, como muchas religiones, muchas iglesias que han profetizado la venida de Cristo y se han equivocado. Nosotros los seres humanos, todos nosotros nos equivocamos. Y el Señor mismo enseñó, ¿verdad? Que no digamos ni el día ni la hora en el que el Hijo de Hombre ha de venir, ¿verdad? Que no le pongamos una fecha a la venida de Cristo, porque puede ser que nos equivoquemos. El mismo Jesús dijo que él mismo no sabía ni el día ni la hora, ¿verdad? En su carne no sabía el día ni la hora cuando el Hijo de Cristo o cuando él habría de volver a la tierra. Pablo posiblemente, aleluya, él entendió de que él se equivocó porque él no se fue en el rapto, sabemos que él murió, ¿verdad? Que él fue muerto. En la tercera parte, Pablo dice que los muertos serán resucitados primero y luego los que estén vivos serían levantados con ellos. Pablo creía que las tumbas se iban a abrir y posiblemente Pablo estuviera correcto. Él no aprendió esto en un libro. Pablo no lo oyó de Jesús porque Jesús nunca habló de eso. Pablo dice que en una revelación, en una visión, Cristo le mostró lo que había de suceder. Y hay muchas personas que dicen que ven visiones y todo eso, y no estoy diciendo que sea malo. ¿Me entiendes? Pero Pablo está diciendo que él vería con sus ojos como los muertos en Cristo se iban a levantar para así estar siempre con el Señor. Así como Cristo se levantó y sus discípulos pudieron verlo, Pablo pensaba que también los muertos se iban a levantar para ir con el Señor. Eso es lo que Pablo vio, eso es lo que Pablo creía que iba a suceder. ¿Verdad? En la parte 4, los creyentes vivos y muertos serán levantados por la voz del Señor. Y esto es clave. Pablo cree que el rapto sucede cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, levanta a los muertos y después levanta a aquellos que están vivos. Muy importante en la segunda parte, porque Jesús predicó o enseñó algo diferente a esto que Pablo dice aquí. Pablo dice que lo que él está enseñando sobre la venida del Señor fue el Señor quien se lo dijo. Fue el Señor quien se lo mostró. Fue el Señor quien se lo dijo. Él asegura que él no recibió esto de hombre. El evangelio que él predicaba no fue recibido de los apóstoles, de Santiago, de Pedro, ¿verdad? O ninguna de esas personas. Él dice que fue una visión que Dios le mostraba estas cosas a este hombre llamado Pablo.
Pablo dice que los cristianos seremos arrebatados en el aire. Y de ahí es donde viene la persona rapto, la palabra raptos que muchos de nosotros usamos, aunque la palabra rapto no está en la Biblia, porque él usa la palabra arrebatar, que es como robar, cuando usted atraca a alguien y le arrebata su teléfono, ¿verdad? La mayoría de los cristianos siempre han creído o hemos creído que el Señor va a arrebatar lo que son suyos de este mundo. Es como Él va a venir como un atracador a quitarle lo que son de Él y llevarlo para el cielo. Entonces, eh, Pablo le dice a los discípulos y él mismo estar esperanzado con estas palabras. Estas personas estaban pasando por muchas dificultades, muchos problemas, muchas persecuciones por causa de esta nueva religión llamada el cristianismo. ¿Entiende? Y Pablo le decía, no se preocupen, vendan todo lo que tienen, estén tranquilos porque el Señor ha de venir en cualquier instante, en cualquier momento. Hasta el día de hoy hay muchos cristianos que siguen este consejo de Pablo y predican que el Señor ha de venir en cualquier momento. El Señor puede venir ahora mismo. Y eso no lo aprendieron ellos de ellos mismos, esto ellos lo aprendieron de Pablo. Aunque en realidad el Señor mismo dijo que nosotros no podemos decir, ¿verdad?, cuándo el Hijo de Dios ha de venir a la tierra. Cristo dijo que no lo hagamos. Y es la razón por la cual yo no digo o creo que el Señor puede venir en cualquier momento, porque yo no estoy seguro de esto, yo no lo sé, el Señor no me lo mostró. Pablo dijo que el Señor se lo mostró y sabemos que no sucedió. Cristo no vino a buscarlo como él lo había profetizado. Yo les dije a ustedes que habían dos formas de rapto o de venida de Cristo. Pablo habló una, y él lo dijo que el Señor le mostró esta visión. No fue que él la aprendió de Jesús. Ahora, Jesús mismo enseñó sobre su segunda venida. Jesús habló del rapto. Y voy a usar la palabra rapto, aunque Jesús nunca, ¿verdad? La palabra que Jesús enseñó es la palabra sacar o cortar. Y le voy a decir más adelante porque Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante, ¿verdad? Y deme un poquito de tiempo para leerlo. Dice, le refirió otra parábola a Jesús, ¿verdad? Hablando a sus discípulos, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buenas semillas en tus campos? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, quiere que vayamos y arranquemos, ¿verdad? Él les dijo, no, no sea que al arrancar las cizañas arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno a lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero las cizañas, primero van la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en un granero. Y aunque usted no lo crea, Jesús aquí está hablando sobre la segunda venida de Él, o Él está hablando de los tiempos finales, o Él está hablando de lo que nosotros conocemos como el rapto. ¿Y de qué trata la parábola? La parábola trata de un hombre, ¿verdad? Un padre de familia que sembró un campo y tiró trigo. Sabe que el pan sale del trigo. Es de la hierba que produce el pan, que nosotros comemos pan, pizza y todas estas cosas. Pero el enemigo de este hombre fue a este mismo campo y plantó cizaña. El cizaña es una hierba que no produce ninguna comida, que no produce ningún fruto. Se parecen, las dos son igualitas, se parecen idénticas, pero lamentablemente la cizaña no produce fruto como el trigo lo produce. ¿Y qué dicen los segadores que vienen haciendo aquí espiritualmente hablando los ángeles? Tú quieres que vayamos y saquemos la cizaña y Jesús le dice, no, no saquen la cizaña todavía, porque si la sacan cuando están pequeñas se parecen demasiado y lo que va a pasar que puede ser que saquen trigo en vez de sacar la cizaña. Entonces el Señor dice, dejad que el trigo crezca, que el trigo eche fruto,
¿verdad? Y después que ustedes vean que uno tiene fruto y el otro no, ustedes van a saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces, arranquen las cizañas, ¿verdad? Antes, para que así no se puedan confundir. Y esto está hablando acerca de la venida del Señor, del tiempo final o del tiempo de la siega. El tiempo de la siega era cuando era el tiempo de recoger el trigo, cuando era el tiempo de recoger el fruto del padre de familia. Entonces, Dios, y eso es lo que Jesús quiso decir, ¿me entiendes? Está hablando en parábola, pero él está hablando verdades espirituales. Él está enseñando palabras espirituales. Nosotros no podemos coger aquí la parábola como si fuera algo literal. Oh, no, eso está hablando de un granjero. No, eso está hablando de Dios. Por eso dice el reino de Dios es semejante. ¿Me entiende? Es semejante. El reino de Dios se parece a esta historia. Entonces, Dios en esta historia o en esta forma de rapto es el buen hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios fue que sembró a nosotros, los seres humanos, aquí en la tierra, en un campo bueno, un campo puro, un campo limpio. Por eso cuando Dios vio lo que él había creado, Dios vio que todo era bueno, todo era bueno. En la segunda parte, Satanás es el enemigo quien sembró cizaña entre el trigo. Satanás es el enemigo que sembró la cizaña en el trigo. Y hay un mar en esta tierra, hay una maldad al cual nosotros llamamos Satanás, que es el que trae sufrimiento, el que trae dolor, el que trae tristeza, el que trae enfermedad, el que trae pesar a la vida del hombre, ¿verdad? Y eso lo entendemos todo, ¿me entiendes? Sabemos que aquí Satanás es el malo. Satanás es el que produce castigo y dolor y sufrimiento en nuestra vida. El campo representa la humanidad, representa el mundo, representa la tierra en la cual nosotros vivimos el día de hoy. El trigo representa la raza humana. Y muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, el trigo representa la iglesia. Pero si usted escucha bien la historia de Jesús, Jesús no tenía iglesia en aquellos tiempos. Él solamente tenía algunos discípulos. El trigo representa toda la humanidad. Eso es lo que yo creo personalmente. Puede ser usted que no lo crea. La cizaña representa el pecado. Y eso fue lo que Satanás vino a sembrar en el campo del Señor. Eso fue lo que Satanás vino a sembrar en el trigo del Señor, juntamente con el trigo, y fue el pecado, toda clase de cosas sucias e indeplorables. Eso fue lo que Satanás vino a sembrar a este mundo. El mundo es un lugar lleno de trigo, infectado por cizaña. Dios creó al hombre, Dios creó la humanidad, Dios creó todo lo que nosotros vemos. Es el trigo, somos el trigo de Dios. Satanás vino a implantar las cizañas. Las cizañas no son personas, no son hombres. Satanás no puede crear nada. Satanás no puede crear hombres porque no es un creador, solamente hay un creador. Él plantó el trigo, pero Satanás vino, que es enemigo de Dios, y plantó el pecado, plantó el egoísmo, plantó la falsedad y plantó la maldad. Entonces Jesús dice, dejadla crecer junta hasta la siega. Jesús dice, no lo arranque, deja que crezcan juntas. Y nosotros, los seres humanos, la raza humana, por eso vemos que estamos creciendo juntamente con esta energía negativa, con esta maldad, con este pesar que tenemos que vivir hasta que lleguemos a la madurez que tenemos que llegar, hasta que sea el tiempo adecuado, donde los ángeles sabrán qué es trigo y qué es cizaña. Le estaba diciendo que esto tiene que hablar con el rapto. Ahora mismo no he dicho por qué tiene que hablar con el rapto, pero tal vez usted lo entendió por lo que estaba leyendo. Entonces, en los tiempos del fin, que era el punto donde quería llevar, en el tiempo de la siega, que es el tiempo final ya de colectar el trigo y echar las cizañas al fuego, que es lo que dice el Señor, ¿verdad? En el tiempo del fin, según Jesús, primero se van las cizañas, primero van a ser levantadas las cizañas y después es recogido el trigo. Y aquí es donde está la diferencia en lo que Pablo enseña. Pablo dice, ¿verdad? Que primero se van los santos, los hijos de Dios son levantados
y la mayoría de las personas, hay películas de esta como la serie Left Behind, que ellos creen que los cristianos desapareceremos de este mundo. Jesús dice algo totalmente contrario. Jesús dice que las cizañas o el pecado, como yo lo creo, ¿verdad? Es arrancado de en medio del trigo. Entonces Dios colectará a su trigo. Dice, él le dijo, si vemos aquí el verso 29, él le dijo, no sea que arrancar las cizañas arranquen también al trigo. Deja crecer juntamente al uno y al otro hasta la siega. En el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Entonces el rapto que ha de suceder, como muchas personas creen que se llama y lo que creen que es, lo que sucede para mí es que los ángeles primero arrancan las cizañas, el pecado, la maldad, el odio, el resentimiento, el egoísmo que nos ahoga, que no nos permite crecer, que no nos permite conocer a Dios o amar a los demás o guardar la perfecta ley de Dios, que es la ley del amor. Y atadla, dice el Señor, en manojos para quemarlas. Entonces, el fuego es para quemar la basura, para quemar la escoria, para quemar la cizaña, no para quemar el trigo. Y eso es lo que muchas veces yo he tratado de explicarle. Hay un horno de fuego por el cual Dios pasa al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y no es para quemar a los judíos, es para quemar la escoria, el pecado, la maldad de su vida. Cuando usted tira el oro al fuego, no es para quemar el oro, es para quemar las inmundicias que tiene por fuera, es para quemar aquellas cosas, ¿verdad?, que no le pertenecen al oro. Así también, cuando el Señor quema a la cizaña, es porque la cizaña es esa maldad, ese odio, ese resentimiento que nosotros sentimos el uno para el otro. Como le dije, hay dos raptos. Uno lo enseñó Pablo, uno lo enseñó Jesús. Mi pregunta es, para usted, ¿cuáles de estos raptos es el verdadero? Vemos que en el segundo rapto no hay escapismo, nosotros no nos escapamos al cielo, todo lo contrario, nosotros nos quedamos aquí en la tierra. Claro que los ángeles arrancan aquellas cosas que traen muerte, que traen sufrimiento, que traen daño a toda la raza humana. Eso es lo que hacen los raptos. Entonces, después que esa cosa es arrancada de nuestra vida, entonces nosotros aquí en la tierra viviremos como en el cielo, porque será una tierra limpia, una tierra perfecta como Dios la creó. Por favor, déjeme sus comentarios y déjeme saber qué usted opina, ¿verdad?, de este tema. Si usted cree que los dos enseñaron la misma cosa, o que la parábola de la cizaña y el trigo no tiene que ver nada con el rapto de la iglesia, aunque Cristo dice, ¿verdad?, que esta historia es parecida al reino de Dios, que el reino de Dios es así. Está hablando de tiempo del fin, está hablando del tiempo de la siega, ¿verdad?, donde la cizaña es arrancada y es quemada en el fuego, mientras que el trigo, ¿verdad?, es llevado al lugar del Señor. Así que Dios le bendiga. Yo soy Alberto, que me despido. Amén.